Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. Alberto Ginastera, Popol Vuh. Se dice que los códigos musicales y literarios interaccionan entre sí y se retroalimentan mutuamente, enriqueciendo los discursos con su plurisignificación, desde una relación de complementariedad. Este es el caso de la obra Popol Vuh del compositor Alberto Ginastera, misma que abarcaremos a continuación mediante el establecimiento de los paralelos entre el libro sagrado de los mayas de la región quiché, Popol Vuh, y la obra musical de Ginastera. Historia de Alberto Ginastera y su relación con América Latina. Alberto Ginastera fue un compositor argentino. Él realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires bajo la tutela de Athos Palma y José André. Posteriormente fue nombrado director del Conservatorio de La Plata. Fue también fundador del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, así como de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad Católica de Argentina. Tal como señala Blanca Solares en su texto Popol Vuh, un mito maya a través del universo musical, la producción musical de Alberto Ginastera se suele dividir en 3 periodos. Su primer periodo, nacionalismo objetivo, incluye una producción basada en la recuperación de la música folclórica argentina, por ejemplo, Panambí y el ballet Estancia. El segundo, nacionalismo subjetivo, profundiza en la recuperación de elementos étnicos de su cultura combinados ahora con la incursión en el dodecafonismo. Se interesa por las nuevas tendencias musicales, pero su obra sigue impregnada de los rasgos del folclore que dan un toque inconfundible a su producción, sobre todo bajo la influencia de Béla Bartók. Luego de haber perdido su trabajo al luchar contra la política pseudocultural del dictador Juan Domingo Perón, con la ayuda de la beca Guggenheim, se instala en Nueva York. Uno de los momentos más importantes de su estancia en los Estados Unidos durante esta etapa fue el haber podido estudiar con Aaron Copland. El tercer periodo de su carrera, finalmente, se corresponde con la última parte de su vida. Su obra toma un contacto más profundo con las nuevas corrientes musicales predominantes después de la Segunda Guerra Mundial, la composición aleatoria y microtonal, el serialismo y la investigación de los efectos de la música en el espacio, principalmente impulsada por Pierre Boulez y Luigi Nono, también por un acercamiento más flexible a la técnica dodecafónica y una disminución de la importancia que hasta el momento había dado a los toques nacionales en sus obras. No obstante, tomando en cuenta su último periodo, conviene mencionar su obra El Popol Vuh, misma que realiza autoexiliado en Suiza, en donde sufre quizá una especie de desarraigo o de nostalgia que lo hace profundizar en las fuentes perennes del mito a través del símbolo musical, y mismo que lo lleva a una relación estrecha con América Latina. Tal como señala Blanca Solares, después de que Ginastera presenta la ruptura con su primera esposa y el reencuentro con la violonchelista Aurora Nátola, decide retomar en 1983 el encargo de Popol Vuh, que le hiciera desde 1975 Eugene Ormandy para la Filarmónica de Filadelfia. Esta será la obra en la que se concentrará en los últimos años de su vida, pues quizá, como comenta su hija Georgina Ginastera, necesitaba volver al inicio, por eso el Popol Vuh. El mismo compositor escribe: tengo la mente llena de ideas para escribir nuevas obras, algunas como el Popol Vuh, que me ronda desde la niñez. Historia de la creación de Popol Vuh de Alberto Ginastera. Al hablar sobre la creación de Popol Vuh, es perentorio citar a Blanca Solares, quien señala que el Popol Vuh, opus 44, en contraste con el resto de su trabajo en el último periodo, no se centra en el canto y la voz humana, propios de sus propuestas operísticas, sino en la poderosa instrumentación de la orquesta. No es una pieza especialmente aclamada, dada su complejidad y las propias exigencias de nuestro músico. El relato literario del Popol Vuh
Por lo demás, ya había sido utilizado en la excepcional cantata para la América Mágica, Opus 27, del año 1960. En la segunda fase creativa de su obra, esta composición marcaba ya una transición en su lenguaje y una apertura hacia nuevas corrientes, especialmente el microtonalismo, al que combinaba ya entonces con el folclore argentino y el diálogo con la sabia tradición de las culturas precolombinas. Se señala además que Mercedes de Toro, entonces su esposa, había trabajado en la selección de los textos y la adaptación del libreto. Es decir, al hablar del Popol Vuh debemos de remitir inmediatamente a su cantata para la América Mágica de 1960, la cual mediante la palabra poético-musical remite a una tradición precolombina que, pese a la conquista, subsiste a través de sus libros sagrados y la persistencia aún en la actualidad de una cosmovisión en la que de manera misteriosa se resguarda la sabiduría del hombre religioso maya y el sentido recóndito de la vida humana. Ahora bien, los paralelos en la creación de la obra de Ginastera no se evidencian solo con el texto propio del Popol Vuh, sino que también se puede concernir con la correspondencia que mantuvo con su hija mediante cartas. Su hija crea una interrelación de la obra de su padre compositor con la vida íntima del mismo, en donde señala: Pensé que esa imagen a la que él volvía, los textos que forman parte del libro maya llamado Popol Vuh, a los que mi madre había recurrido como libretista de la cantata para América Mágica, contenía el germen de todos esos virtuales reencuentros. Lo sugestivo para mí es que mientras la cantata llega a narrar el fin de la civilización, en el Popol Vuh, su gran pieza sinfónica, él quería describir el nacimiento de la vida, llegando en el último número al surgimiento del hombre. Sin embargo, el hombre nunca pudo nacer. Hasta ahí llegó su composición, hasta el instante previo al nacimiento. Es decir, la obra musical de Ginastera, su creación, se convertía en una analogía de su vida, un paralelo que denota que así como los dioses intentaron moldear a los hombres para crear su nacimiento, del mismo modo Ginastera moldeaba su obra musical. No obstante, tal como señala su hija en las cartas, llegué a la conclusión de que su tiempo no le bastó porque él mismo ya no podía moldear en sonidos algo que estaba perdiendo, la vida. Papá, sin saberlo, estaba más próximo al estado de la cantata que al nacimiento del hombre. Por tanto, al hablar de la creación del Popol Vuh de Ginastera, es posible constatar los sentimientos de dicho compositor hacia América Latina, pues desde el primero al último movimiento a través del canto y la poesía percibimos el sentido épico-lírico, epopéico y trágico que a través del tiempo y del espacio recorre el devenir de la América precolombina, pero también de las grandes culturas antiguas, recogido aquí como si se tratara del latido eterno e invencible de la existencia humana que toma forma a través del sonido articulado como cantata mágica o conjuración chamánica. A través de la música y la voz, Ginastera alcanza un lenguaje simbólico excepcional que expresa el desamparo, el dolor, la valentía y la agonía de una cultura, al mismo tiempo que sin duda también el amor y la esperanza. En relación con la cantata, el Popol Vuh Opus 44 será considerada no la mayor obra operística sino orquestal del compositor, como si algo hubiese quedado entonces pendiente y fuera necesario volver una vez más al mito maya de creación y destrucción. Estructura y datos de la obra musical. Ginastera comenzó la obra del Popol Vuh en 1975, pero la interrumpió. Volvió a recuperarla hasta 1982, muy cerca de su muerte. La partitura está proyectada en 8 partes, pero solo 7 están terminadas. De la última solo se cuenta con los bocetos. Leonard Slatkin, director de la Sinfónica de San Luis, decidió, sin embargo, que la partitura estaba completa y así ofreció la versión en 1989. Los títulos de las partes describen musicalmente algunos de los episodios centrales relacionados con la cosmovisión de los antiguos habitantes del Quiché, en Guatemala. La noche de los tiempos, el nacimiento de la tierra, el despertar de la naturaleza, el grito de la creación, la gran lluvia, la ceremonia mágica del maíz, el sol, la luna y las estrellas. Alberto Ginastera da a su obra la visión prehispánica, pues tal como señala Blanca Solares, aquí se evoca lo más elemental y por lo tanto
lo más primigenio del mundo prehispánico en toda la fuerza de su devenir apoteótico, propio también de la creación de Joseph Haydn o la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. De este modo se puede concluir que Alberto Ginastera habla el lenguaje universal de la música en tono prehispánico para recordarnos a todos que sobre el fangoso fundamento del tiempo histórico, el tiempo musical sigue siendo capaz, como el tiempo del mito, de abrirnos a la eternidad del retorno de la naturaleza y sus ciclos de muerte y renacimiento. La partitura Popol Vuh de Alberto Ginastera y el texto literario Popol Vuh, las antiguas historias del Quiché. La noche de los tiempos. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia, solo había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Gucumatz. Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. El nacimiento de la tierra. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua. Los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres y guardianes de los bejucos. El despertar de la naturaleza. De esta manera los progenitores les dieron sus habitaciones a los animales de la tierra, y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho a los cuadrúpedos y los pájaros por el Creador y Formador y los progenitores: hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres, solo chillaban, cacareaban y graznaban. Grito de la creación. Cuando el Creador y Formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí: no ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus creadores y formadores. Por esta razón fueron inmoladas sus carnes y fueron condenados a ser comidos y matados los animales que existen sobre la faz de la tierra. La gran lluvia. Cuando menos lo esperaban, vino sobre ellos una lluvia de ceniza que opacó su existencia. La ceniza cayó sobre sus cuerpos, violenta y constantemente, como si fuera arrojada con furia por mano fuerte y desde arriba. Luego los dioses dispusieron que la tierra se volviera a llenar de agua y que ésta corriera por todas partes y cayera en los abismos y los barrancos, y los rebosara y subiera sobre las rocas y los montes, y más allá de los picachos de las más altas cimas, y rozara el fleco de las nubes.
Así sucedió. Esta inundación, que duró muchas lunas, lo destruyó todo. La ceremonia mágica del maíz. He aquí pues el principio de cuando se dispuso a hacer al hombre. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Y así encontraron la comida, y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre, de esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores. El sol, la luna y las estrellas. Llegaron Hunahpu e Ixbalanqué hasta los señores de Xibalbá, quienes lo sometieron a muchísimas pruebas en la casa oscura, la del frío, la de los tigres, la del fuego. Muchas pruebas pasaron hasta que finalmente vencieron a los señores de Xibalbá en el juego de la pelota, y en el cielo están iluminando Hunahpu e Ixbalanqué, sol y luna. Después aparecieron los hombres que habitan las tierras del Quiché. A continuación, escucharemos Popol Vuh de Alberto Ginastera en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Eddie Mora.
Acabamos de escuchar Popol Vuh de Alberto Ginastera en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Eddie Mora. En el programa de hoy colaboraron Isabel Aguilar Ramírez, Víctor Salazar y Paolo Marín. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica presentaron el proyecto Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. Producción: Ekaterina Chatsky.